Bienvenidos, este es un programa de educación en valores humanos. Los programas gubernamentales y académicos y religiosos en cuanto se refiere a la educación en valores humanos revelan una profunda crisis. Más rituales, más criterios espirituales, más leyes, más castigos, más controles policiales no erradican la violencia ni la corrupción, sino que alimentan sociedades más violentas y egoístas. Mientras la ciencia y la tecnología avanzan, el ser humano ha retrocedido en valores morales, éticos y principios. La convivencia basada en la solidaridad y el respeto ha sido reemplazada por el miedo y el egoísmo. Urge un cambio real, una educación en valores que transforme conciencias y conductas desde lo más profundo del individuo. Es esencial crear escuelas auténticas de valores humanos que estén enfocadas en la sociedad adulta, que son los únicos responsables de las familias y sociedades futuras. Ahora bien, ¿por qué está fracasando la educación en valores humanos? Desde mi perspectiva, desde mi apreciación, son muchas las causas, pero vamos a centrarnos en aquellas que consideramos que son las más importantes. Número 1. La educación en valores humanos debe estar dirigida hacia la sociedad adulta, debido a que los niños, en general, primeramente no traen defectos y segundo, son los que defectos menos dañinos, menos destructivos tienen y menos poder tienen como para influir en la convivencia social, en las decisiones de un país. Por tal motivo, la educación no debe centrarse en los niños, pues ellos no nacen con defectos inherentes. Son más bien víctimas de una sociedad adulta llena de falencias, vicios y comportamientos erróneos. Los niños, desde temprana edad, absorben los prejuicios, complejos y patrones de conducta impuestos por un mundo carente de valores morales, éticos y principios espirituales. Si se busca una transformación real, el enfoque debe estar en las personas adultas. Solo formando adultos conscientes y responsables, corrigiendo sus errores, como trabajadores, profesionales, padres de familia y ciudadanos en general, se podrá educar a las nuevas generaciones con mayor objetividad y coherencia. Sin embargo, la soberbia, el libertinaje, la vanidad y el orgullo obstaculizan este proceso, convirtiéndolo en un desafío monumental para la humanidad. 2. Uno de los peligros para la ética y la moral es la confusión entre valores y antivalores. Es decir, cuando la confusión distorsiona la conciencia, se glorifica el orgullo, se normalizan los celos, se disfraza la mentira con la posverdad y se justifica el dinero mal habido como fruto del trabajo o servicios profesionales, aunque su origen sea de carácter dudoso. La sociedad en su conjunto ha perdido la brújula moral, normalizando el engaño, la mentira, la corrupción, en nombre de la verdad y de la justicia. Pero, en realidad, diferenciar lo positivo de lo negativo no es complicado, es cuestión de conciencia. Todas las personas tenemos defectos, pero el reconocerlos es el primer paso hacia la evolución de la conciencia. La verdadera educación en valores no se basa en memorizar normas de comportamiento, sino en desarrollar la capacidad de discernir entre lo que nos humaniza y nos deshumaniza. 3. Existe ambigüedad en la definición de los valores humanos. La UNESCO plantea que el desarrollo sostenible depende tanto de valores humanos como colectivos. Pero, ¿cómo lograr un equilibrio sin normas universales claras? Dejar la ética y la moral
a la interpretación individual o social cultural, es como suponer que una banda de políticos repartan la riqueza de manera igualitaria para todo el pueblo. En teoría, la diversidad de definiciones y clasificaciones sobre valores, ética y derechos humanos genera confusión y errores graves. La ambigüedad en estos conceptos, de manera peligrosa, refleja la resistencia del ego a perder el control del mundo, pues los valores negativos y los defectos se aferran a su propia existencia. La sociedad requiere de principios claros, estables y comunes a toda la humanidad. Sin ellos, la justicia, la equidad y la convivencia seguirán dependiendo de perspectivas subjetivas, fragmentadas y muchas veces contradictorias. 4. Los programas de educación en valores carecen de un contenido real. Las enseñanzas teóricas sobre valores humanos impartidas por padres y profesores son vacías cuando carecen de conciencia y aplicación práctica. Se cree erróneamente que poseer una virtud equivale a memorizar un concepto, sea este leído o repetido por un autor que lo leyó de otros textos. Sin embargo, es bien sabido que en cualquier relación, padres e hijos, profesores y alumnos, jefes y subalternos, empresarios y empleados, adultos y niños, se aprende más con el ejemplo que con el discurso. Una sociedad con principios sólidos requiere de una sociedad adulta que vivan los valores morales y éticos de una forma natural y cotidiana. Pero esto implica desmontar estereotipos culturales, como la creencia de que alcanzar cierta edad otorga ciertos derechos para actuar sin consecuencias, incluso a costa del propio bienestar familiar y social. La verdadera transformación y educación en valores no se impone desde afuera, sino que surge de la responsabilidad individual en base a la conciencia adquirida. Cada persona debe asumir el control de su vida, identificar sus patrones de pensamiento, emociones y conductas, y reorientarlos conscientemente. Causa número 5. Para el fracaso de la educación en valores humanos. La educación en valores humanos que se propone en la actualidad son soluciones parche. Como dijo Einstein, no esperes resultados diferentes si siempre haces las mismas cosas. Durante varias décadas, la educación en valores humanos ha sido un ciclo de reformas superficiales, sobre bases frágiles. Un sistema que perpetúa sus propias fallas solo genera un mayor deterioro. Si un edificio se construye sobre cimientos débiles, tarde o temprano colapsará. Lo mismo ocurre con la educación en valores. Seguimos acumulando capas sin revisar el fundamento. La solución no está en reforzar lo que ya de por sí es defectuoso, sino que debemos reconstruir desde las raíces mismas. Esto implica desarrollar escuelas auténticas de valores humanos, donde cada persona esté llamado y motivado a transformar sus conciencias a través del estudio profundo de su propio ego y de su personalidad. Tomar conciencia en sí mismo del verdadero origen tanto de sus valores positivos como de sus valores negativos. Sexta causa para que la educación en valores fracase. La educación en valores humanos que actualmente está vigente es altamente discriminatoria. Uno de los mayores errores de la educación en valores humanos es que siempre se diseña hacia los demás o para los demás, dirigida casi siempre hacia los sectores más vulnerables de la población, quienes están obligados a memorizar
criterios y conceptos dichos por otras personas que no los practican. Sin embargo, rara vez se enfocan en quienes realmente necesitan esta formación, aquellos que se encuentran en posiciones de poder. Las aulas donde se enseñan valores humanos están llenas de niños sin defectos inherentes o con defectos no tan peligrosos como son los defectos de los adultos. Y además debemos reconocer que los niños tienen poca influencia social o poder sobre el mundo o las sociedades en las que viven, y por ningún motivo tienen capacidad para transformar el mundo. El sueño de que transformarán el futuro porque el futuro es de ellos es una falacia que solo fortalece y sostiene camuflado y oculto el verdadero peligro que implica los defectos, los valores negativos de la sociedad adulta. Mientras tanto, quienes toman decisiones sobre educación en valores son tratados como casi modelos de perfección, como si sus principios fueran inquebrantables. En la práctica, los peores delitos contra la ética, la moral y los principios espirituales de una sociedad no ocurren en los estratos más bajos de la sociedad o en las personas de menor edad, sino en las esferas más altas del poder. La verdadera educación en valores debe ser universal y transformadora, y no un mero discurso dirigido a quienes menos responsabilidad tienen en la crisis moral actual. Séptima causa para el fracaso de la educación en valores humanos. Esta constituye la doble moral. Frente a los estereotipos y costumbres de cada época, así como las crisis sociales, políticas, económicas y religiosas, las autoridades han optado por flexibilizar la moral y la ética a través de leyes y decretos que se ajustan a las conductas humanas. Sin embargo, normalizar lo incorrecto no es evolución, sino un claro signo de rendición. Justificar el deterioro de los valores humanos en nombre de la adaptación es uno de los mayores errores de nuestra época. En lugar de humanizarse, el ser humano ha aprendido a convivir con su propia decadencia. Finalmente, la creación de escuelas auténticas de valores humanos es crucial para reconstruir la sociedad. La educación en valores debe ser un pilar fundamental al mismo nivel de la formación académica de una sociedad, pues un ser humano con principios sólidos tendrá éxito en cualquier ámbito de su vida. Para un cambio real, rápido y definitivo, estas escuelas deben enfocarse en la sociedad adulta, especialmente en la educación superior, donde los jóvenes comienzan a asumir su independencia y responsabilidad. Es importante señalar que en la actualidad la educación en valores humanos es teórica y centrada en el culto al ego y la personalidad del individuo, lo que genera confusión y dificulta la toma de conciencia de la responsabilidad individual en la formación de valores y antivalores en la propia personalidad del individuo. El ego, por naturaleza, oculta sus fallas y justifica sus acciones. Es por ello que las auténticas escuelas de valores humanos deben dirigirse hacia la sociedad adulta, promoviendo una formación basada en la conciencia, donde el ego y la personalidad sean estudiados y comprendidos a la luz de la propia conciencia espiritual. Y para ello hace falta profesores, líderes, instructores, psicólogos, maestros que enseñen de manera vivencial lo que es el cultivo de valores humanos positivos en base al conocimiento y a la eliminación
de los valores negativos.